Hoy toca un vídeo analizando este cómic, uno de esos vídeos que nadie se espera, aunque bueno, en el vídeo anterior, en el de Carl Jung, estaba este cómic ahí en la mesilla, lo que podía servir un poquito de pista. Y bueno, la gente que leyó en el Patreon que iba a analizar este cómic, pues esa gente sí se lo esperaba, pero por lo demás nadie se lo esperaba. Pero sí, creo que de vez en cuando está bien hacer esto, analizar una obra centrada específicamente en dar un discurso sobre las drogas, porque así, además de analizar la calidad de la obra en sí, si me gusta la historia, si me parece coherente y demás, pues puedo analizar si el discurso sobre drogas que da esa obra está bien dado o no. El último de este tipo fue el del Capitán América, va a la guerra contra las drogas. Si no lo habéis visto y os apetece, pues podéis verlo. Y hoy toca este extraño cómic que no he conseguido encontrar en formato digital. Habría estado guay pues para ir poniendo viñetas ahí con buena calidad a lo largo del vídeo. En su lugar lo que habrá será fotos de las viñetas sacadas con mi móvil, que bueno, pues para el caso se podrán leer igual, pero con una calidad un poquito peor de lo que podría haber sido. Así que vamos con esto. Eugenio, Tina y el gato Arthur contra los traficantes. Guión de John Stancona y Carlos Varela, dibujos de Carlos Varela. No pone en ningún lado de esta edición en qué año fue editado. La única pista que tenemos es que en la última viñeta hay un Varela 84. Y bueno, por lo que he visto en internet, pues tampoco he conseguido encontrar una fecha definitiva porque al parecer cada comunidad autónoma lo editaba a su bola y hay muchas ediciones distintas de muchas comunidades autónomas distintas en años distintos. Pero bueno, la edición más vieja que se ve por ahí es de 1985, lo que encaja con ese Varela 84 del final, ¿no? Se suele pasar que desde que se terminan los dibujos hasta que se edita por fin el cómic, pues pasan unos cuantos meses. El cómic empieza presentándonos a nuestros dos simpáticos protagonistas, dos hermanos, dos niños, llamados Eugenio y Tina. Al principio del cómic hay unas pocas escenas intrascendentes, pues para que vayamos viendo un poco la personalidad de los personajes, pero bueno, básicamente vienen a ser un poco los estereotipos de niños revoltosos y así el niño más que la niña es un poco más responsable, pues un poco el estereotipo de toda la vida, ¿no? Y al volver del colegio, después de echar un vistazo a la casa abandonada que tienen cerca y que les interesa un poquito porque tiene pinta de estar guay, pues hablan con sus padres y les piden un poquito de vino, pero los padres rechazan la idea sin dar muchas explicaciones de por qué, y entonces discuten y ellos se van a la calle. Y para pasar el rato, pues se van a esa casa abandonada con un cartel de se vende que les llama tanto la atención, y al entrar descubren que está ocupada. Está ocupada por un elegante gato que habla, que es el gato Arthur. No sabemos por qué el gato Arthur vive en una casa que tiene un cartelito de se vende, supondremos que es un ocupa, yo ningún problema con eso, a tope, gato Arthur, ocupa y resiste. El gato Arthur les explica que es descendiente del gato Sonrisas de Alicia en el País de las Maravillas, habla un poco con ellos se presentan, se conocen, se hacen amigos. Le comentan un poco la situación que han vivido en la que sus padres no les querían dar alcohol y el gato Arthur les explica que eso tiene sentido porque una de las principales plagas que se cierne hoy sobre la humanidad es la droga, tanto las legales como las ilegales, y de hecho el gato Arthur se dedica a luchar contra las drogas. Aquí habla un poco de que se suele prevenir contra las drogas ilegales, pero no se previene tanto contra las legales. Esta parte, pues está bien, tiene sentido, es un discurso que no se solía dar mucho en la época. Se remarca que los medicamentos también son drogas y tal. Luego profundiza un poco en esto, habla de que una pequeña cantidad de drogas sí puede llegar a ser beneficiosa y que en los laboratorios se encargan de averiguar cuál es esa cantidad y los médicos deciden cuál es la dosis justa a aplicar en cada caso, entonces en ese caso las drogas sí son buenas. A ver, aquí también hay que tener un poco de ejercicio de fe, creo que es bastante evidente que hay gente que ha acabado peor tomando drogas recetadas por el médico que otra gente tomando drogas ilegales, pero bueno. Después se insiste un poco en eso, en que las drogas legales como el alcohol y el tabaco están normalizadas, tienen una larga tradición de consumo y por eso la gente no ve sus peligros. Después el gato Arthur nos explica que tiene un anillo mágico que puede hacer básicamente cualquier cosa. Este es un recurso un poco facilón, pero bueno, ahí está. Y después les guía por una serie de escenarios donde van repasando un poco su historia.
nos habla de otros antepasados del gato Arthur, de toda su familia y de cómo su abuelo fue un célebre explorador que consiguió ese anillo mágico después de salvar la vida de un Maharaja. La verdad es que el origen del gato Arthur está bastante elaborado para ser un personaje que solo aparecería en este cómic, pero bueno. Después nos sigue hablando de cómo lucha contra las drogas y se nos presenta al villano principal, un narcotraficante calvo, y después el gato Arthur se va a investigar un poco el tráfico de drogas y se lleva a Eugenio y Tina con él. Ya de noche, pues ven un poco cómo funciona el mundo de los camellos y el mundo de alguien que quiere comprar drogas. Se nos explica un poco lo que es el mono, el síndrome de abstinencia. Aquí se generaliza un poco, la verdad, pero bueno. Como idea más básica de lo que es el mono de la heroína, pues sí sirve. Luego se habla un poco también de los peligros del corte en las drogas, ¿no? De las drogas adulteradas, que a veces están adulteradas con sustancias más peligrosas que la propia droga. Después viene otro discurso más sobre las drogas. Se habla de que la información sobre ellas es importante. Aquí se remarca, habría que aclarar qué son cada una de las drogas y explicar las diferencias que hay de unas a otras, porque para ser realistas no hay que poner a todas en la misma etiqueta si queremos que nos crean. Esto está bien, podrían haberlo pensado un poco antes, porque antes sí han estado hablando de todas las drogas como si fueran una sola, pero bueno, por lo menos ahora está bien dado el discurso. Y después nos habla un poco de los efectos fisiológicos, usando para ello dibujitos del interior del cuerpo humano que me han recordado mucho a los de la mítica serie de Érase una vez el cuerpo humano, pero esa serie no empezó a emitirse hasta 2 años después de la publicación de este cómic. Y aquí se habla de la droga como básicamente que destruye las neuronas. Esto es una generalización no muy correcta. La verdad es que hay algunas drogas que tienen cierta neurotoxicidad, pero otras no. Yo creo que, siendo realistas, pues los efectos de las drogas en general no se parecen mucho a lo que nos muestra aquí. También nos dice que las neuronas eliminadas no pueden ser reemplazadas nunca. Esto no es del todo cierto. La verdad es que sí existe la neurogénesis en adultos. Sí, el cuerpo adulto sigue produciendo algunas neuronas, aunque sean pocas en comparación a las que se suelen perder. Pero bueno, de todas formas, lo de la neurogénesis en adultos se empezó a aceptar en la comunidad científica en la década de los 90. En la década de los 80 mayormente no se creía que fuera posible. Así que bueno, ese dato, pues siendo justos, no es culpa del cómic que no sea correcto. Después de seguir al camello gracias a los poderes del anillo mágico, Eugenio, Tina y el gato Arthur llegan a los muelles, donde se puede ver que la droga viene de un barco en el que está el tío calvo de antes. El gato Arthur se prepara para investigar un poco por su cuenta, dejando a Eugenio y Tina allí en los muelles para que no se metan en problemas, pero lógicamente Eugenio y Tina, si deciden meterse en problemas, e investigar también por su cuenta. Aquí vemos un enfrentamiento inicial contra los traficantes. La manera en la que dos niños pequeños lidian con esta organización criminal y pasan por encima de todos ellos, pues no es muy creíble, pero bueno, es un género de la literatura, ¿no? No nos vamos a poner quisquillosos. Hay 1.000.000 de historias sobre niños derrotando a bandas criminales, desde los 5 de Enid Blyton, así en adelante. No me creo muy bien que el tío calvo sepa analizar la pureza de la heroína simplemente lamiéndola, pero bueno. Por lo demás, pues sigue eso, ¿no? Sigue el enfrentamiento y luego interviene también el gato Arthur y rescata a Eugenio y Tina. Al final se termina destruyendo en un incendio todo el alijo de drogas del barco. Después de esta aventura, les devuelve a su casa a las 6 de la tarde. Esto es, el anillo mágico también tiene el poder no solo de teleportarse en el espacio, sino también en el tiempo. Este es el único viaje en el tiempo que hay en todo el cómic y bueno, la verdad es que no se vuelve a insistir un poco más en eso, aunque parece un poder extremadamente útil, ¿no? Yo creo que el anillo este está un poco OP, como se dice hoy en día. Al día siguiente, Eugenio y Tina buscan de nuevo al gato Arthur para seguir luchando contra las drogas. Aquí ven que la cantidad de droga que se quemó en el incendio el día anterior pues básicamente no ha servido de nada porque hay mucha más, y siguen hablando un poco sobre las drogas. Dicen que la mayoría
mayoría no saben ni tan siquiera por qué la toman, que algunos probaron por curiosidad, otros porque alguien se las ofreció y no tuvieron valor para rechazarla, otros buscando una vía de escape para no enfrentarse a sus problemas, etc. Se disponen a ir predicando lo peligrosas que son las drogas, pero entonces el narcotraficante calvo que pasaba por ahí y uno de sus secuaces ve a Eugenio y le secuestra. Tina y el gato Arthur, junto al resto de amigos de la cuadrilla de Eugenio, van detrás de él para rescatarle. Y aquí llega el segundo enfrentamiento, en un acantilado en el que el narcotraficante calvo y su secuaz van a matar a Eugenio, pero entonces llegan Tina y el gato Arthur y después de un enfrentamiento que incluye el anillo perdiéndose por ahí, pero Tina encontrándolo y usándolo ella, pues consiguen derrotar a los traficantes. Después de varios días, Eugenio y Tina visitan al gato Arthur otra vez y le dicen que han preparado algo muy especial. Lo que han preparado es una manifestación en contra de la droga, llena de carteles un poco sensacionalistas como droga igual la calaverita más delincuencia y cosas así, que bueno, son las manifestaciones que había en la época, como podéis ver sirvieron de mucho, nadie volvió a tomar drogas después de ellas. Nah, en serio, la verdad es que estas manifestaciones me parecían mala idea porque, bueno, las drogas son sustancias inertes. La gente, normalmente, la mayor parte de la gente que dice estar en contra de las drogas no está en realidad en contra de las drogas, está en contra de las personas que la toman. Y este tipo de manifestaciones pues venían a ser lo mismo. Y bueno, yo creo que básicamente para lo único que servían era para que las personas que consumían drogas sintieran que el resto de la sociedad les odiaba y se excluyeran todavía más, aumentando todavía más los problemas que pueden generar las drogas. Pero bueno, de una forma u otra, así acaba lo que es la historia del cómic. Pero no acaba el vídeo, porque nos queda una sección que también tiene muchísima miga. Después de acabar la historia propiamente dicha, viene una sección para padres y educadores. Esta sección ya no está a cargo de Estancona y Varela, sino del Centro Coordinador de Drogodependencias del Gobierno Vasco. Claro, es que lo que es esta sección parece propia de la edición vasca de este cómic. Como he dicho antes, cada comunidad autónoma tuvo su propia edición. Esta, pues me imagino que es exclusiva de la vasca, porque no creo que el Centro Coordinador de Drogodependencias del Gobierno Vasco hiciese esta sección para cada comunidad autónoma. Entonces no sé si las demás ediciones del cómic tendrían una sección parecida o es algo exclusivo de la vasca. Empieza al principio contándonos un poco cositas sobre la historia y geopolítica de las drogas, acompañado por unos dibujos más realistas que los de antes, hechos en este caso por Amaya Biurrun. Luego empieza el texto sobre el problema de las drogas, nos recuerda una vez más que las drogas utilizadas son muy distintas y tienen todo tipo de efectos, características y funciones distintas. Hay alguna afirmación un poquito sensacionalista por aquí, ¿no? El problema de la droga comienza desde el momento que existe la droga. Aquí se destaca la importancia de la información, esa parte bien. Se nos vuelve a remarcar un poquito que no es posible dar unas orientaciones de cómo actuar ante este problema que tengan validez universal. Puede haber poco en común entre el caso de un adolescente que se inyecte heroína, el de una chica que fume tabaco o el de un joven que se vaya alcoholizando progresivamente. Es mejor analizar el origen de la situación y dialogar cuál puede ser la mejor solución con el propio familiar consumidor de drogas. Aquí se acredita al doctor Ramón Mendoza Berjano, se nos remarca que no todos los consumidores de drogas son drogodependientes, se nos remarca que hay toda una serie de factores que influyen sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la edad de la persona que consume, la frecuencia del consumo, las características para desarrollar dependencia física que tenga la droga, la cantidad de recursos personales, familiares o grupales, etc. No sirve para nada buscar síntomas claros e inequívocos del uso de drogas porque no suelen darse salvo casos extremos. Esto también se dice poco y yo creo que tiene cierta razón. Aquí también yo creo que exagera un poco alguna cosilla, ¿no? Con es necesario preocuparse, sobre todo en la época de las vacaciones y demás. Pero bueno, se habla de que una madre sobreprotectora o un padre que se comporta con rigidez y autoritarismo también pueden ser problemas y no son necesariamente ventajas a la hora de abordar los problemas de las drogas. El drogodependiente no suele reconocer su problema abiertamente ante la familia si intuye que ésta utilizará su confesión para marginarlo o para hacerle sentirse culpable de todos los males de la familia.
Esto también interesante. Para que el tratamiento de un drogodependiente pueda tener éxito es necesario que sea asumido voluntariamente. Es cuestión de ayudar y en todo caso de convencer, no de obligar. Esto todavía hay muchísima gente que no lo ha aceptado, así que a mí me parece bastante positivo que aquí sí se estén dando estas pautas. Y aquí hay una serie de preguntas y respuestas que también son interesantes. Divide un poco en tipos de drogas. Aquí llega una pregunta interesante. ¿Existen realmente drogas duras y drogas blandas? Pues aquí nos dice que esta clasificación no tiene sentido. Y es verdad que no tiene sentido y aún así, 40 años después se sigue usando. Así que, hostia, estaría bien un poco tener en cuenta esto. Aquí se generaliza un poco la dependencia de las drogas. Aquí se habla un poco de la escalada en base a la tolerancia, ¿no? Sé que quien toma habitualmente una droga tiene que ir aumentando la cantidad para sentir los mismos efectos. Eso sí, aquí no habla de que la tolerancia se puede perder, y dice que en el caso de ciertos medicamentos depresores, debido a la tolerancia que se produce, las dosis que al final se acaban tomando son tan altas que pueden producir la muerte por sobredosis. Esto no tiene el menor sentido. Una persona que desarrolla tolerancia, pues no puede ser que una dosis simultáneamente sea lo bastante baja para hacerle efecto, pero lo bastante alta para matarle. Esto no tiene sentido y es un error, sí. En realidad esta sección es un poco una de cal y una de arena, ¿no? O sea, hay cosillas interesantes, pero también hay errores que hay que destacar. En cuanto a la pregunta de si las drogas prohibidas por la ley son las más peligrosas, contesta que no. Y que, por ejemplo, el alcohol mata bastante más que la hierba o el hachís. Aquí habla de que la lucha contra el tráfico, desde una perspectiva estrictamente policial, vamos, de atacar el tráfico de drogas, no basta ni de coña para eliminar los problemas que producen las drogas. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Uno se puede hacer toxicómano incluso sin saber que se toma drogas? No. Esto supongo que viene a cuento de las leyendas urbanas sobre camellos que echaban heroína al hachís para que la gente se enganche, y aquí pues muy correctamente dicen que no nos flipemos, que eso no puede pasar, dado que nadie desarrolla una adicción por consumir una vez o dos o cinco, y a la gente le interesan los efectos de la droga que quiere comprar y no los de otra, así que eso no pasa. Curiosamente hoy, casi 40 años después, los medios siguen con la misma cantinela y siguen diciendo que los camellos le echan fentanilo a la cocaína, por ejemplo, para que la gente se enganche, lo que no tiene ningún sentido. Y sin embargo se han encontrado muestras de cocaína con fentanilo, que es peor. De esto hablé un poco en el vídeo de 7 mitos sobre fentanilo. Así que igual sí que hay algún camello lo bastante inútil para intentarlo. Mi teoría es que primero se lo inventaron los periodistas y luego hubo algún camello que lo hizo porque había visto en la tele que podía funcionar, pero no puede funcionar. Vamos con la teoría de la escalada, a la que dediqué un vídeo hace poco. ¿El hecho de tomar una droga puede llevar a consumir otras más peligrosas? Pues no necesariamente, porque en los casos en los que se produce no es debido a las características de la droga, sino a una serie de circunstancias de tipo individual y social. Así que, bueno, este cómic de hace 40 años nos está diciendo que la teoría de la escalada es incorrecta y aún así todavía hay gente que cree en ella. A mí me parece un poco lamentable y bueno, pues es una virtud de este cómic que pudiera señalar y explicar por qué la teoría de la escalada no es correcta, ¿no? Aquí se habla de que el drogadicto no es un delincuente, aunque sí se le puede considerar un enfermo. Y luego hay una cosilla también interesante. ¿En todo caso de droga hay que llamar sistemáticamente a los especialistas? No. Los casos de toxicomanía grave podrán justificar ayudas especializadas. En la mayoría de los casos se trata de una forma más trivial ligada con la adolescencia. En este caso la llegada hasta el especialista no es solamente inútil sino nefasta, aumentando el sentimiento de rechazo, de incomprensión y de no diálogo adulto-joven. Esto también me parece bastante buena idea para la época y algo que también mucha gente no ha terminado de asimilar todavía, así que sí, otro punto positivo para esta sección. Como digo, es que esta sección es un poco una de cal y otra de arena, pero es que ese es para mí también el resumen del cómic en general, sobre todo con esta sección que tiene en su edición vasca.
Es un cómic cutrecillo, no le sobra calidad en ninguno de sus aspectos y en cuanto a la información que transmite, pues hay algunas cosas bastante mal hechas, pero otras están bien hechas, otras están incluso, yo diría, sorprendentemente bien hechas porque desmienten bulos importantes que conviene desmentir y en los que sin embargo vemos que la gente todavía está cayendo 40 años después. Así que, bueno, este cómic tiene unos cuantos aspectos positivos también que destacar y realmente para el estándar de su época no está nada mal. O sea, en comparación al cómic de Capitán América va a la guerra contra las drogas, pues este gana por bastante, ¿eh? Por bastante. Y eso que es de la década anterior al otro. Así que esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis podéis ver otros vídeos que hay por mi canal, pero solo si queréis. Si no queréis nada, haced lo que queráis.